Cordial saludo, excelentísimo maestro. Mi nombre es Carlos Rico, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Acacias Meta. El presente trabajo es para la materia Física Electrónica, código 10414, titulado Conceptos Básicos de Física Electrónica. Iniciaré por el concepto de explicándole el concepto de electricidad. Entonces, electricidad es el nombre que se da a una amplia variedad de fenómenos que se presentan en la realidad. Se produce en casi todas las cosas que nos rodean, desde el rayo que cae del cielo hasta el encendido eléctrico de nuestros computadores y celulares, hasta inclusive en las neuronas, en la interacción neuronal en nuestro cerebro, se produce por medio de electricidad. Los objetivos de la presente son describir los conceptos básicos y la naturaleza de la electricidad, analizar los elementos fundamentales del circuito resistivo y estudiar la relación entre la corriente, la resistencia y el voltaje a partir de la ley de Ohm. El primer concepto que identifico como pertinente es el de carga eléctrica, que según Alexander y Sadiki 2006 nos dice que la carga eléctrica es una propiedad de la materia y está medida por coulombs. Benjamin Franklin, citado en Sergey 1992, en un experimento que hizo, pudo observar de que la carga eléctrica tiene dos propiedades que identificó, dos elementos, que es la carga eléctrica positiva, que se puede observar en esta representación en el centro de este átomo, y carga eléctrica negativa. Entonces son dos elementos de la carga eléctrica, positiva y negativa. Como se puede observar en este ejemplo, carga eléctrica positiva que equivale a los protones y carga eléctrica negativa que equivale a los electrones. Siguiente concepto es el concepto de corriente eléctrica. Bueno, así como la corriente de agua es el flujo de las moléculas de H2O, asimismo la corriente eléctrica fluye por un circuito. Como se ve en la representación. Entonces, corriente es la cantidad de carga que fluye a través de un área específica. Bueno, la unidad de medida para la corriente es el amperio, y un amperio es igual a un coulomb dividido en segundos. Bueno, las fuentes de voltaje. Las cargas solo fluyen cuando son empujadas o impulsadas. Una corriente establece requiere de un dispositivo impulsor adecuado que produzca una diferencia de potencial eléctrico. El potencial eléctrico entonces se representa o se identifica como voltaje. Esto lo podemos ver representado en estas imágenes, en donde hacemos el ejemplo analógico pues de un sistema de bombeado por agua, y aquí un sistema de voltaje. Entonces son similares. Podemos ver que en el sistema de voltaje, que es igual al del agua, hay unas características que a nosotros nos interesan mucho. Entonces vemos que tiene un interruptor, aquí como en el del agua una válvula, entonces válvula, interruptor. Tiene una bomba que en este caso sería fuente de voltaje, o sea, tiene también una fuente de voltaje, y tiene acá en el del agua una línea, y aquí en el de carga eléctrica o fuente de voltaje un resistor de la carga eléctrica.
para regularla. Bueno, eso nos lleva a unos conceptos muy importantes, que son el energía de potencial eléctrica, que quiere decir que la energía posee un objeto cargado gracias a su ubicación en un campo eléctrico. El concepto de potencial eléctrico, que quiere decir que la energía potencial eléctrica por unidad de carga se expresa en volts. Bueno, la energía se expresa en volts, tenemos un primer concepto de medida, y con frecuencia se llama a ese volts voltaje. El voltaje es la energía potencial, o sea, la energía que hay del sistema, dividido en la cantidad de carga. Y aquí vemos unas ecuaciones en relación de potencial. Bueno, ahora pasamos a otro concepto que nos interesa en cuanto a lo que es los circuitos, que es el concepto de resistividad, que es la dependencia de medida de un material conductor, o sea, la resistencia de un material en relación a la carga eléctrica. Entonces, en carga eléctrica nosotros vemos que vamos a trabajar con conductores, es decir, con materiales por donde fluye la carga eléctrica. Entonces, en ese fluir hay una resistividad, el material tiene una resistividad. La ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm nos permite medir las variables, unas variables que son intensidad de la carga, lo que estamos hablando, resistencia, resistividad del material, y el voltaje, que ya vimos que es la medida de la carga eléctrica. Entonces, resistividad se relaciona entonces al material en sí. Entonces, la resistividad por lo general se incrementa con la temperatura, o sea, es proporcional a la temperatura. Para cambios pequeños de temperatura, esta variación queda representada aproximadamente por la ecuación. Bueno, en esta ecuación podemos ver esta P que está acá, el concepto de alfa como coeficiente de temperatura. Bueno, aquí podemos también ver unas fórmulas de temperatura en relación a las cargas. Aquí en esta representación podemos ver la proporcionalidad de la resistividad en relación a temperatura, en este caso del metal, y acá unos ejemplos de resistividad de varios materiales conductores. Bueno, proseguimos con la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, que es una ley que nos permite conocer tres variables muy importantes dentro de esto que estamos estudiando. Entonces son las variables de voltaje, variables de corriente y variables de resistencia. Las corrientes de voltaje, entonces las medimos en voltios. ¿Cómo se pueden medir o calcular esos voltios? Entonces, aquí dice, voltios es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, la intensidad, entonces, ¿cómo la podemos medir? Entonces, voltios dividido en resistencia. Y la resistencia, ¿cómo la podemos medir? Entonces, voltios dividido en intensidad. Recordemos que voltaje se representa por voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Aquí tenemos un concepto de resistor ómnico, o sea, un resistor ómnico es, por ejemplo, un alambre. Entonces decimos que la temperatura es proporcional a la corriente en un alambre. Aquí vemos entonces
en esta representación de la pendiente esa figura. Bueno, como conclusiones, podemos decir que hay dos tipos de carga en la naturaleza, que son positiva, de cargas eléctricas en la naturaleza, que son positiva y negativa, con la propiedad de cargas diferentes que se atraen unas a otras y cargas similares que se rechazan entre sí. Podemos decir también que las cargas se conservan, que la carga está cuantizada, que la corriente se define como el movimiento de las cargas en un conductor por unidad de tiempo, que la resistencia es la oposición que presenta un material para el paso de cargas, que el voltaje ejercido por una fuente de energía potencial inducida a las cargas es para que éstas logren moverse de un punto a otro, generando lo que llamamos una diferencia de potencial, y que la ley de Ohm se encarga de enunciar la relación directa proporcional entre la corriente y voltaje tan importante en la física eléctrica. Muchísimas gracias, maestro. Espero le haya sido de su agrado mi presentación.